Ok, el día de hoy estamos exponiendo sobre la unidad 4 de la unidad curricular Bolívar y el periodismo. La unidad 4 trata sobre la infografía del Correo del Orinoco. Una infografía es una herramienta de comunicación que consta de tanto información escrita como en imágenes. O sea, por eso se llama info, todo lo que es texto, y de grafía, que son imágenes que de por sí las mismas imágenes tienen un lenguaje comunicativo. O sea, una infografía es un compuesto de dos elementos de comunicación en uno solo, pues son texto e imágenes. En este caso, en la infografía del Correo del Orinoco, estamos tratando de abarcar con las imágenes y el texto todo lo referente a este medio de comunicación creado por el Libertador el 27 de junio del año 1818. El Libertador, consciente de la importancia de los medios de comunicación en su tiempo, Bolívar se dio a la tarea como periodista de escribir en los más importantes periódicos de Latinoamérica y Europa, ¿verdad? Porque era conveniente como estrategia la información, ya que los medios de la época trataban de invisibilizar el proyecto de Bolívar y en la mayor parte de los casos de desvirtuarlo y desacreditarlo. Bolívar se dio a la tarea de escribir para la prensa internacional y la prensa nacional. En este sentido, en Venezuela, durante el movimiento de la independencia, Bolívar tenía el factor de la desinformación. El único periódico de la época era la Gaceta de Caracas, ¿verdad? Que fue creada en 1808. Y la Gaceta de Caracas se encargaba, por supuesto, de crearle una mala publicidad al movimiento libertador. En ese sentido, Bolívar estaba desprotegido. Por eso, las famosas frases de Bolívar cuando le escribe a Peñalver de que le mande desde Trinidad una imprenta que era tan importante como los pertrechos. Bolívar sabía que la desinformación jugaba en contra y él tenía que buscar la manera de desarrollar una herramienta, en este caso fue adquirir una imprenta para desarrollar un medio de comunicación como lo fue el Correo del Orinoco. Eh, el Correo del Orinoco funcionó desde el 27 de junio del 1818 hasta el año 1822, específicamente hasta el 23 de marzo de 1822. Pasaron por allí muchos editores, sin embargo los primeros fueron Andrés Rodríguez y Stewart Burrell, y muchos redactores como Francisco Antonio Sea, Jorge Manrocio, José Rafael Revenga, entre muchos otros. El propósito, por supuesto, del Correo del Orinoco como medio de comunicación era informar de todo el movimiento independentista, los procedimientos de batalla, promover los valores de independencia. No solamente eran escritos políticos o dirigidos a estrategias militares, allí también se podía leer poesía, obras literarias, y mucho de eso servía para motivar a los lectores a formar el pensamiento de libertad que se estaba buscando en ese momento, debido a que en esa época colonial había muchas personas que no se identificaban con el proyecto de Bolívar, porque se sentían bien con la corona española. Entonces, Bolívar necesitaba adeptos. Otro propósito o labor del Correo del Orinoco, por supuesto, eran los decretos. Bolívar tenía que darle un piso jurídico a su proceso revolucionario y se valía de decretos constitucionales, y el medio más importante de difusión en esa época era el periódico. Eh, Otra cosa importante es que tomaban literatura de otros periódicos. Eh, por eso es que en el Correo del Orinoco muchas personas que tenían el mismo corriente de libertad y libertador podían expresar pensamientos ahí. Algo muy importante, el Correo del Orinoco como estrategia de guerra jugaba a la desinformación y a la información falsa. O sea, vamos a recordar que el Libertador utilizó esto como una artillería, como un cañón de comunicación. Jugaba a desinformar. Porque el Correo del Orinoco lo leía la oposición,
española, el Imperio Español leía el Correo del Orinoco para enterarse de todos los movimientos de Bolívar. Bueno, Bolívar allí ponía información falsa para despistarlo, o simplemente no informaba lo que ellos querían que informase. Entonces fue toda una estrategia del Correo del Orinoco muy importante. Hay algo muy importante de resaltar, que se escribía, era trilingüe, se escribía tanto en español como en francés y como en inglés. El Correo del Orinoco circulaba en México, en Argentina, en Francia, en Inglaterra, en Estados Unidos. Y tenía corresponsales en cada uno de esos países, en diferentes estados del país. O sea, era todo un movimiento mediático y logístico que tenía el Libertador, y es impresionante de una persona de esa época pudiera tener tanto conocimiento y manejo de un medio de comunicación, el más importante de su tiempo, como lo que representó en esa época el periódico. Hay algo también muy importante, hay mucha literatura en el internet que habla sobre que esta imprenta fue traída de Trinidad, y eso es algo totalmente falso. Nosotros como periodistas tenemos que verificar las fuentes. Hay mucha información donde se dice que esa imprenta fue traída de Trinidad, y en realidad esa imprenta fue traída de Jamaica. Fernando Peñalver, el comisionado de Bolívar, al cual Bolívar dijo lo que dije anteriormente: tráigame usted una imprenta tan importante como los pertrechos. Él estaba exiliado en Trinidad, efectivamente, porque él fue gobernador de Carabobo en el movimiento independentista. Cuando Monteverde, él tiene que huir para salvar su vida y se exilia en Trinidad, y ahí él queda como comisionado del Libertador para mandarle a Bolívar insumos y armamento y municiones. Por eso es que él le pide a la imprenta que, así como le manda municiones, le traiga la imprenta. Lo que sucede es que Peñalver estaba muy mal de salud y él no pudo hacer la diligencia de la imprenta. Y es ahí cuando el Libertador envía a José Miguel Istúriz. Mucha información en internet dice José María Istúriz, José Miguel Istúriz, lo envía a Jamaica. En Jamaica, José Miguel Istúriz logra comprar una imprenta al monto de 220 pesos, el cual la mitad de esa imprenta fue cancelada con 25 mulas de Upata, de la región de Upata. Cada mula a 45 pesos, dio la mitad de los 220 pesos. Otra información muy importante es que el Correo del Orinoco circulaba en las principales capitales de toda Latinoamérica, como Quito, Lima, Santiago de Chile, Buenos Aires. Había un exordio o lema que todos, yo lo coloqué acá porque me parece muy importante: somos libres, escribimos en un país libre y no nos proponemos engañar al público. Eso lo toman como un eslogan o un exordio del Correo del Orinoco. En realidad no era un lema. Eso se extrajo de un párrafo donde Bolívar le contestaba a Domingo Díaz, quien era el editor redactor de la Gaceta de Caracas, como una contraposición, como recordándole que Bolívar sí, su periódico pues hablaba era sobre la verdad, y no como hacía Domingo Díaz, que Domingo Díaz